la nube. ¿Ya? Y acuérdate que hacia el final te voy a dejar a ti al personaje con la nube, tenemos que salir volando a las 12. No te preocupes, yo ahí me hago cargo de las preguntas y todo. Oye, ya hay 70 personas en la sala de espera. Ya, voy a ver los micrófonos y de ahí te lo abro, te presento y te lo abro. Dale. Muy buenos días, queremos agradecer su presencia hoy y la Universidad Finisterre, en que vamos a tratar al personaje, al artista, a Salvador Dalí, un enigma sin fin, como hemos titulado este encuentro. Bueno, y para abordar todos los aspectos de este genio de la pintura, tenemos hoy día la exposición de cultural y coordinadora de extensión de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterre. Antes de dar paso a Camila para que inicie esta charla, les queremos agradecer en nombre del Museo Rally Santiago y de la Universidad su presencia y recordarles que tenemos abierto el chat en el costado derecho de sus pantallas para que puedan ir dejando sus comentarios y preguntas. Camila, habilito de inmediato tu micrófono para que puedas iniciar tu presentación. Hola Lorena, muchas gracias por tu presentación, por el espacio. Gracias a todas y a todos quienes se unen hoy día en nuestra charla sobre Salvador Dalí. Es impresionante la convocatoria que tiene un artista como Dalí. Y produce mucha curiosidad, y cuando uno investiga acerca de la obra de él, se da cuenta que hay muchos ejes de investigación. Entonces, les quiero aclarar que en el tiempo que disponemos, que son 50 minutos para poder hacer la charla, vamos a pasar bastante superficialmente por la mayoría de las instancias históricas. Traté de darle un eje histórico porque el contexto, si bien no te condiciona, determina basalmente. Esa es una tesis de Kant, ¿cierto? Y creo que en el caso de la obra de Dalí es muy importante poder ir asociando su trabajo a los contextos históricos. Voy a empezar a compartir pantalla. En un momento. Trataré de no pasarme del tiempo. Bueno,
vamos a partir un poco generando una visión general de lo que estaba pasando. Es la Edad de Plata, ¿cierto? El primer tercio del siglo XX. En la literatura hay dos generaciones importantes. La primera es la del 98, donde está Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Ramón del Valle Inclán. Antonio Machado y Miguel de Unamuno son personajes muy importantes dentro de la literatura española. De ahí en adelante van generando diferentes inflexiones a lo largo de todo lo que significa la reflexión literaria. Pero después se suma la generación del 27, donde está Federico García Lorca, a quien vamos a tocar después determinadamente. En la música está el gran Manuel de Falla, ¿cierto? Que me imagino que varios conocen a Fuego Fatuo. En la pintura está Pablo Picasso, Dalí, Miró, entre muchos otros. En el cine está Luis Buñuel. De hecho, acá en el fondo de pantalla me tomé la libertad de poner una escena de una película de Buñuel que a mí me encanta, que se llama Viridiana. Perdón, la actriz es Catherine Deneuve de Viridiana. Bueno, y en arquitectura está Antonio Gaudí. No puedo avanzar la presentación. A ver, lo voy a probar aquí. Eso es como para darnos una idea general del contexto y las reflexiones que se están generando en el momento, ¿ya? También es importante que nos acordemos que está la crisis económica del 29, lo que genera bastantes inestabilidades políticas dentro de España. Hay una pérdida de Cuba, pero a la vez España logra adquirir, si se puede decir así, a Marruecos. Está la Segunda República y luego de la Segunda República viene la Guerra Civil Española. Acá vamos a entrar en el tema de la familia. Es un tema muy interesante porque la mayoría de los artistas, uno cree que viven en el mito de la negación del arte, ¿cierto? Como una familia que no apoya la idea de estudiar arte, sobre todo en estos contextos históricos. Pero la verdad es que Dalí pertenecía a una familia acomodada, su padre era notario, muy reconocido por ser un hombre extremadamente autoritario, pero a la vez era alguien bien afable y desde niño le empezó a regalar a Dalí revistas donde él podía estar informado acerca de lo que estaba pasando en las últimas vanguardias de las artes. Hay un hecho bien interesante, es que Salvador Dalí tiene un hermano que se muere 7 años antes que él, que también se llama Salvador, o sea, sus padres repiten el nombre, y ese gesto Salvador Dalí lo toma como un sino, y él dice: yo soy Salvador, que vengo a salvar la pintura del vacío del arte moderno. Cuando yo escuché esta frase por primera vez, como a los 15 años, me llamó mucho la atención, porque pensaba Dalí, esto lo debe haber dicho a principios de los años 20, los años 30, y qué era el arte moderno, o sea, esa distancia, es cierto, que nos permite la historia de ir entendiendo los procesos, pero ahí nos muestra él lo de avanzada que era su reflexión. Después, hay una historia muy bonita, que es la historia de Joan. Joan es el hijo de un amigo de Salvador Dalí, que durante los años 40 pasa a ser un poco parte de la familia. Se le denomina el hijo adoptivo de Gala y Salvador Dalí. Hubo una controversia acerca del año como 2016, si no me equivoco en la fecha, donde una mujer pide que se exhumen los huesos de Salvador Dalí porque decía que era la hija. Y al final el fallo fue en contra, así que se entiende de que nunca tuvieron hijos, pero Joan sí tuvo un poco esta figura, ¿cierto? Ahí puso un pequeñito texto que nos ayuda a entender. Dice: Joan Figueras es una persona vinculada con la pareja durante casi 4 décadas. Con ellos convivió año tras año, desde abril a mayo, cuando Dalí y Gala se instalaban en su casa de Portigat, hasta octubre o noviembre, cuando volvían a Nueva York para pasar el invierno, en el mejor lugar para vender las obras que él había pintado a lo largo del verano anterior. Eso a mí me pareció muy interesante porque demuestra de que Joan era partícipe de la época de creación y de ejecución de las obras de Salvador Dalí. Eso lo vamos a explicar bien después cuando entremos a la etapa de Nueva York. Pero es importante que no olvidemos la figura de Joan.
porque también se transforma un poco en una petite gala, ¿cierto? Como vemos que Gala siempre tiene un protagonismo en la obra de Salvador Dalí, pero el niño que aparece constantemente es Joan. Habían muchos mitos acerca de que eran niños cualquiera o que era un hijo que nunca reconoció, pero no, finalmente, después de que ha pasado tanto tiempo, la historia reconoce al niño que siempre figura en la obra de Dalí como Joan. Eso es un poco, bien a grandes rasgos, el contexto histórico y familiar. Y me quise detener en el tema de la personalidad, porque esto va a ser algo muy, muy determinante en su relación con los otros artistas y en la desvinculación que tiene con el surrealismo francés. Cuando uno empieza a ver las biografías, los documentales, todo el mundo lo tildaba de excéntrico, megalómano. Él mismo reconocía que su familia tenía indicios de paranoia, por lo tanto era un tipo también muy paranoico, muy subversivo, agresivo completamente, sobre todo en la etapa después de Nueva York, y un tipo extremadamente narciso. Podríamos pensar que todos estos son adjetivos de calificativo, bastante negativos, pero la verdad es que gran parte de la libertad que tiene Salvador Dalí en la creación de su obra está en estos indicios de su personalidad. Recordemos también que en esta época, lo vamos a ver más adelante también, Freud está recién empezando a escribir sus textos, ¿cierto? En el año 22 ya empiezan a ser traducidos sus textos del alemán al español, pero no existe la gran profundidad de los análisis psicológicos, pero existen ya estos conceptos, entonces eso es muy interesante. Entonces, Salvador Dalí decide estudiar artes visuales y para esto emigra a la Residencia de Estudiantes de Madrid. La Residencia de Estudiantes de Madrid es un espacio muy, muy interesante. Imagínense que en esta época era en este lugar donde iba Le Corbusier a dar sus primeras revisiones de reflexiones de la arquitectura. Einstein iba a explicar la teoría de la relatividad. O sea, era un espacio de reflexión muy serio, con muchas reglas, pero también con mucha distinción y con ejes de interdisciplinariedad, ¿cierto? Habían escritores, habían estudiantes de teatro, habían estudiantes de artes visuales. Era un espacio muy interesante para la reflexión, donde en esta época se generaron los grandes artistas del momento. Y por supuesto, es en este lugar donde sucede la tríada más importante de esta época de España. Primero, hace ingreso a la escuela Luis Buñuel, destacado director de cine. Después Federico García Lorca en el año 1919 y finalmente Salvador Dalí. Es interesante poder aclarar que el primer vínculo relacional es entre Buñuel y Lorca. Ellos tienen una amistad muy profunda y una amistad muy intelectual, pero cuando entra Salvador Dalí, con su excentricismo, se genera un pequeño quiebre y dejan de ser dos personas y se transforman a ser este trío. Como dice el dicho, tres son multitud a veces, pero ellos llevaron bastante bien su relación durante un periodo de por lo menos 10 años, más o menos por ahí. Eran tipos, eran tipos muy eclécticos en sus ideales. Primero decían que eran anarquistas, después decían que eran apolíticos, después decían que eran partidarios de un partido específico, iban de la extrema derecha a la extrema izquierda, escuchaban jazz, estaban siempre metidos en la vanguardia y en los movimientos de las fronteras y de los límites. Era muy interesante porque eran muy jóvenes. Era una época donde no existía el internet ni esta forma tan rápida de estar informados de lo que es la vanguardia o cuáles son los movimientos que se están suscitando. Entonces había una cosa como del inconsciente colectivo que para ellos era muy efervescente y ellos transmitían esa efervescencia al contexto. Pero en esta primera etapa, Salvador Dalí fue reconocido por su excelencia como dibujante.
era muy reconocido dentro de la escuela por la forma, ¿cierto?, de poder acercarse a la realidad a través del dibujo. Acá yo les puse unos pequeños ejemplos, si bien hay dos pinturas y un dibujo más de croquis, de estudio rápido, pero claramente podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de la facilidad con la que él entiende la profundidad de campo desde el dibujo, desde los planos, las temperaturas de los colores. No existe la bidimensionalidad, es todo con profundidad, y eso es claramente la cabeza de un dibujante. Y Dalí era extremadamente rebelde, así que no estuvo exento de ser expulsado de la escuela. Y aquí les voy a mostrar, voy a dejar de compartir pantalla, les voy a mostrar un pequeño relato del mismo acerca de su estadía en la escuela. Academia. Me expulsaron 2 veces por el mismo precio, pero la vez que me gusta más es una vez que había un tribunal incompetente totalmente por lo que nos había enseñado, el cual hizo aquello de tirar unas bolitas para saber qué teníamos que contestar. Yo abro mi papel y me encuentro con Rafael. Entonces me levanté y dije, señores, con todo el respeto, me es imposible hablar de ese sujeto delante de los 3 profesores porque yo sé mucho más sobre Rafael que todos ustedes reunidos. Voy a volver a la presentación. Como se pueden dar cuenta, era imposible que no expulsaran a Salvador Dalí de la universidad o de la escuela o de la residencia de artista, porque él siempre tenía esta cosa megalómana, ¿cierto? De yo sé más que todos ustedes, yo soy un gran visionario. Acuérdense que él venía a salvar a la pintura del arte moderno. Entonces, bueno, son anécdotas interesantes. Después, cuando dejemos de compartir pantalla, les voy a dejar en el chat. Este es un documental. No tiene tan excelente resolución como pudieron ver, pero es muy interesante cómo está relatada la figura de Dalí. De hecho, yo me basé bastante en ese documental para poder generar esta charla. Se los voy a dejar para que lo puedan ver si es que tienen ganas. Entonces, hay un periodo donde Salvador Dalí empieza a buscarse y a encontrarse en ciertos aspectos consigo mismo, ¿cierto? Es extremadamente ecléctico. Va a buscar por todas partes. Acá podemos ver claramente, este es un retrato de su hermana, donde hay ciertos rasgos que tienen que ver con los inicios del cubismo. Esta pintura que tenemos acá tiene relación con el futurismo. Esta pintura de acá abajo es en el año 26, cuando se encuentra con Pablo Picasso. Va a París y le dice, antes de ir a cualquier museo, lo vine a ver a usted, maestro. Y Pablo Picasso le dice, tienes toda la razón, lo hiciste bien. Y se ve que de esa relación se genera mucha influencia. Entonces, es muy interesante cómo él no tiene temor de ir acercándose a sus referentes, siempre con un estilo propio, con una preocupación propia acerca de la realidad, ¿cierto? Pero siempre se va acercando a sus referentes sin temor, hasta que de repente se encuentra consigo mismo. Pero vive de forma muy holgada y sincera su relación con el arte. Esto ya es una opinión personal, pero yo creo que eso se debe a que él tenía una sola forma de existir, y esa forma de existir era a través de la pintura, a través de entender la realidad. Entonces, bueno, sus grandes referentes fueron Max Ernst, Pablo Picasso, Tanguy, el futurismo italiano. Acá podemos ver esta obra que tiene bastante cercanía con la obra de Max Ernst, ¿cierto? Entonces, cuando Dalí enfrenta todas estas posibilidades como artista y finalmente se encuentra con el surrealismo gracias a la relación íntima que tiene con Buñuel y con Lorca. Les quiero mostrar aquí otra pequeña parte del documental, si me dan un momento,
para que puedan ver de qué se trata esta relación, porque no es solamente una relación de amistad, sino que también es una relación intelectual, es una relación creativa, es una relación donde todos los límites son laxos. Y eso es muy interesante, porque cuando uno trabaja con otros artistas, si los otros artistas van limitando la experiencia, el desarrollo también se va limitando. En cambio, si uno pertenece a un grupo o tiene un grupo de amigos y amigas que mueven los límites, todo puede ser. Y aquí lo van a ver. Denme un momento. Disculpen. A veces la tecnología... Ya, ahí sí. Ahora sí, perdón. Cuando tenía 8 años, paseando con mi padre por los alrededores de Calanda, vi un mulo muerto pudriéndose al sol. Con Federico y Salvador hemos acuñado el término putrefacto, que vale lo mismo para un burro despanzurrado que para todo lo caduco, lo sentimental y lo viejo. Putrefacto el empleado de obras públicas. Putrefactos los artistas trascendentales y llorosos. Putrefacto el catedrático de psicología. Putrefactas las familias que compran objetos artísticos para el piano. Bueno, ahí se pueden dar cuenta de esto que me refería, ¿cierto?, de los límites. Tiene que ver con las reflexiones y con los permisos y las acciones a su vez. Entonces, principalmente por esta relación, yo quise nominar el enigma sin fin a esta charla, ¿cierto? Porque considero que esta tríada es fundamental para lo que viene de ahí en más en las artes visuales, y también podríamos hablar del cine y la literatura. Son 3 personas que se toman muy a conciencia la figura que ellos tienen y lo que pueden provocar y lo que pueden generar. Entonces, empieza todo un movimiento entre ellos que se empieza a relacionar con esta idea del surrealismo. Pero la relación no es puramente intelectual y de amistad, sino que también se habla mucho del romance que existió entre Dalí y García Lorca. Hay quienes dicen efectivamente fueron pareja y hay quienes lo niegan. Como bien dice Ian Gibson, que les voy a mostrar ahora una parte de una conferencia de él que está en YouTube, también les voy a dejar el link. Ian Gibson es uno de los biógrafos de Buñuel y de Lorca. Y él dice algo que es muy interesante, los trata de los grandes mentirosos. Todo lo que decían, tanto Dalí como Lorca como Buñuel, siempre se asociaban a la realidad que ellos querían generar o la suprarrealidad que ellos querían generar. Entonces, todo lo que se lee en sus biografías o en sus autobiografías, perdón, siempre dicen que están llenos de mentiras, porque unos niegan, por ejemplo, Dalí durante muchas épocas negó su relación con Lorca. Lorca, bueno, murió a muy temprana edad, entonces poco pudo decir, pero Buñuel también tuvo bastante ahí intervenciones. Pero sin duda que acá hay un tema muy interesante, porque lo vamos a ver después, que Buñuel pertenecía a una parte de la sociedad española. Lorca estaba más relacionado a lo andaluz, por lo tanto tenía una situación de pertenencia y un arraigo a la cultura propiamente gitana mucho más fuerte que la que tenía Dalí. Dalí era un poco más europeizado, bastante inclasificable en su relación con la pertenencia, pero si bien iba mucho y tenía mucha relación con el lugar de su niñez, pero no era principalmente algo de arraigo como propiamente tal, ancestral, sino que es más bien del contexto. Entonces ahí se empiezan a generar contaminaciones positivas entre los imaginarios de uno y de otro en esta búsqueda, ¿cierto?, de que tiene la juventud para las artes visuales. Y por eso les voy a compartir esta parte donde Dalí habla de lo que le provocaba a Lorca en la escuela de artes.
Me parece que es muy sincero, lo van a escuchar de las palabras de Ian Gibson. Y dice, bueno, esto sí que es verdad, dice que la personalidad de Lorca produjo en mí una tremenda impresión. El fenómeno poético en su totalidad, en carne viva, surgió súbitamente ante mí, hecho carne y hueso, confuso, inyectado de sangre, viscoso y sublime, vibrando con 1 millar de fuegos de artificio y de biología subterránea. Y luego dice, durante este tiempo conocía a varias mujeres elegantes en las que mi odioso cinismo buscó desesperadamente un pasto moral y erótico. Evitaba a Lorca y al grupo, que cada vez se convertía más en su grupo. Era este el momento culminante de su irresistible influencia personal y el único momento de mi vida en que creí atisbar la tortura que puede haber en los celos. A veces estábamos paseando el grupo entero por el paseo de la Castellana en dirección al café donde celebrábamos nuestras habituales reuniones literarias y donde yo sabía que iba a brillar Lorca como un loco y fogoso diamante. De pronto me escapaba corriendo y en 3 días no me veía nadie. Voy a volver a la presentación. Pueden escuchar bien los videos, ¿verdad? Sí, se escuchan bien, Camila. Ya, gracias. Bueno, como se pueden dar cuenta, entonces, la relación entre Lorca y Dalí tenía una intensidad bastante importante. Y cuando uno vive las experiencias del amor con esa intensidad, el estímulo creativo es bullante, bullante. Pero pasa algo. García Lorca, en el año 28, saca El romancero gitano. Les quiero recordar que mientras todo esto pasa, este romance pasa, la relación entre Buñuel, Lorca y Dalí está, como les contaba anteriormente, ¿cierto?, en pleno desarrollo, en pleno apogeo. Es importante que recordemos que ellos estaban en el inicio de lo que después ellos mismos nominaron como el surrealismo. Entonces, todo era mover estos límites, pensar cosas diferentes, moverse hacia lo que la imaginación les permita, como todo más allá de la realidad. Y aparece El romancero gitano de Federico García Lorca, completamente andaluz, completamente romántico, completamente erótico, y esto genera una distancia entre Buñuel y Dalí. Buñuel y Dalí se asociaban más a la avant-garde francesa, y esta cosa tan originaria, tan gitana, les hizo decir como, no, acá nosotros no queremos entrar. Y se van a dar cuenta después, con una obra que les voy a mostrar, de la distancia del imaginario y de la forma de realización de la obra, porque eso también es muy importante. Muchos artistas pueden ser coetáneos de una época, pero no necesariamente la reflexión de la realidad está en asociatividad. Y ahí es donde se van generando las cercanías y las distancias de los grupos, los colectivos y los mismos movimientos. Acá les puse, no tenemos tanto tiempo, así que no lo voy a leer, uno de los poemas más importantes del romancero gitano. Bueno, no me gusta decir más importante, porque el romancero gitano en sí mismo es una obra maravillosa, pero este es el romance de La Luna Luna. Yo creo que varios hemos escuchado esto desde niños, ¿cierto? Como este tema de La luna vino a la fragua con su polizón de nardo. Está musicalizado. Y la comunidad gitana tuvo una muy buena recepción de este libro, siendo que venía también para ellos de un lugar lejano, que tenía que ver con la capital y con las reflexiones más citadinas, de las cuales la comunidad gitana se escinde bastante, sobre todo la andaluza. Pero este libro es el gran hito de
la distancia que empieza ahora entre García Lorca, Buñuel y Dalí. Y en paralelo, un año después, Buñuel y Dalí estrenan esta película que se llama Un chien andaluz, que es un perro andaluz. Y nos vamos a dar cuenta, les voy a mostrar un pedacito muy cortito, nos vamos a dar cuenta de la distancia visual, intelectual y formativa que existe entre el romancero gitano y el perro andaluz. ¿Se acuerdan que al principio les dije que hablar de Dalí eran muchas posibilidades y muchos tópicos que uno puede enfrentar? Bueno, como pueden ver, el perro andaluz puede ser una conferencia en sí misma, en la relación con el romancero gitano es una conferencia en sí misma. Entonces estamos tratando de pasar por encima un poquito de todas las posibilidades. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedan ver ¿a qué me refiero? Me decía Buñuel que él había buscado un título para la película que no quisiera decir nada y que le pareció muy bien poner un perro andaluz, pero es una cosa que no quería decir nada. El perro de andaluz fue muy rápido porque él quería hacer una cosa que me pareció terriblemente vulgar. Entonces dije, ven enseguida, yo te hago un guión. Y me acababan de llevar una caja de zapatos y encima de la caja de zapatos escribí El perro andaluz, que después lo hicimos juntos, con una colaboración absolutamente fraterna. O sea, nos divertimos muchísimo con él. Vuelvo a la presentación. Bueno, después me pueden comentar en el chat cuando entremos a la parte de las preguntas si logran como ver esa diferencia tanto conceptual como visual y de los imaginarios. Hay un tema también muy interesante y es que en la película hay guiños a ciertas partes, del romancero gitano de una forma bastante burlesca. Por ejemplo, esta escena que vemos acá de esta persona que va en bicicleta es una escena que está en uno de los poemas del romancero gitano. Claramente acá en un tono de burla, ¿cierto? Exento de ese romanticismo que tiene el romancero gitano. Y bueno, acá también se empieza a denotar el conflicto que hay desde Buñuel y desde Dalí hacia la idea de la homosexualidad. Esto termina por distanciar a Buñuel y a Dalí de Federico García Lorca, y esto también es lo que hace a Dalí negar o renegar siempre de la relación que tuvo con él. Y esto tiene que ver con lo siguiente. ¿Se acuerdan al principio cuando les hablé de la personalidad de Dalí, que les comenté que la familia de él tenía indicios de tener este análisis de paranoia? Bueno, Freud, a quien todos leían y a quien también Dalí enfrentó bastantes veces en relación a los términos de la paranoia crítica, y eso lo vamos a ver después específicamente en la pintura El enigma sin fin. Pero Freud decía que la paranoia es una defensa contra la homosexualidad. Entonces Dalí decía, si yo vengo de una genética paranoica, tengo muchas probabilidades de ser homosexual y no quiero ser homosexual. Entonces, como le teme a la homosexualidad, empieza a alejarse completamente del mundo de García Lorca. Entonces, ¿qué pasa? Buñuel y Dalí deciden partir a Francia, donde terminan de cuajar esta idea y el concepto del surrealismo. Ellos viajan de España a Francia con todas estas inquietudes, con el perro andaluz encima, con todas estas imágenes,
con la idea del cine y la pintura interrelacionada, pero cuando llegan a Francia se encuentran con Breton. Breton, que decía que trabajamos con lo fundamental del mundo de los sueños para crear, o sea, es un tipo que está completamente asociado al mundo de lo onírico y de lo irracional y por lo tanto netamente a veces conductual. Acá tenemos otro eje que podría ser una charla en sí misma, ¿cierto? Pero empiezan entonces a relacionarse con el automatismo psíquico, la escritura automática, el cadáver exquisito. No sé si ustedes han hecho el juego del cadáver exquisito, que uno escribe una frase, ¿cierto? Y libera solo una palabra, cierras la frase y la persona tiene que escribir en relación a la palabra liberada. Y así se escribe un texto como conceptualmente incongruente, pero psíquicamente congruente. Y en esta época, Breton saca lo que a mí me encanta este libro, es muy difícil de encontrar, yo lamentablemente perdí el mío, que es El Manifiesto Surrealista, que tiene la gran frase que cuando ellos se denominan apolíticos dicen la imaginación al poder. El surrealismo lo logra todo. No queremos más con esta realidad, ni con la política, ni con las guerras, ni con nada. Así que nosotros creemos que la imaginación tiene que estar en el poder. Eso es un poco como el arte, ¿cierto?, lleva a la vanguardia de la humanidad. Y en este momento, cuando están en Francia, aparece Gala, una persona, una mujer extraordinaria. Ella es rusa, pero de la Rusia prerevolucionaria, y en este momento vive en Francia, casada con el poeta Paul Éluard. Y se enamoran perdidamente y Gala se va con Salvador Dalí. Acá tenemos otra charla en sí misma. La figura de Gala durante la obra de Dalí es bien impresionante. Estuve leyendo a una historiadora que se dedica solamente a Gala y habla de que ella también como feminista considera que Gala es la que arma finalmente toda la obra de Salvador Dalí. Y es una relación que dura toda la vida, hasta que Gala muere, ¿cierto?, que tiene altos y bajos. Es una relación con la intensidad de los personajes asociados, ¿cierto? Y Gala hace un poco de Dalí esta gran invención del surrealismo, como ella estimula todo este mundo, pero ya estando en Francia, ya estando en pareja, la relación con Buñuel se distancia, la relación con García Lorca se distancia, y empieza una relación endogámica entre Gala y Dalí. Y empieza a explotar el mundo de Dalí, ¿cierto? Como una figura autónoma, como una figura de vanguardia. Y Dalí mismo se refiere a Gala, dice: Gala me ha permitido alcanzar las selectaciones espirituales del Eros, me ha curado de mi rabia autodestructora, no me he vuelto loco porque ella ha asumido mi locura. Gala tenía todo un tema porque le tenía mucho miedo a envejecer. Pero no le tenía miedo a la muerte, entonces trataba de gestionar de alguna u otra forma su morir. Y este miedo a la vejez la hacía siempre tener amantes mucho más jóvenes que ella. Y finalmente, después de que vuelven de Nueva York, siguen habitando en España, qué sé yo, y Gala siempre quiso ser una castellana, ¿cierto? Quería vivir en un castillo y también tenía estos aires así medios megalómanos. Finalmente termina viviendo en su castillo, que se llama Castillo Gala Dalí, que está en Pujol, pero lo interesante es que Gala echa a Dalí de su casa y Dalí solamente la podía visitar a través de una invitación por escrito. Entonces esta gran historia de amor tenía estas relaciones también, bueno, no las vamos a clasificar ni a adjetivizar, pero era una relación como bastante tóxica, se podría decir. Pero esa misma toxicidad, esa intensidad hace que sean ambos personajes fundamentales en su vida y en la obra de Dalí. Entonces, una vez que están en Francia, Dalí conoce a Gala, vuelven a España,
empieza toda la guerra civil, ¿cierto?, en España, y en algún momento ellos deciden viajar a Nueva York, porque en España la cosa no estaba tan fácil, y la excentricidad de Dalí se podía dar a cabo desde las grandes invitaciones en su casa, las grandes comidas. Recordemos que Dalí se declara abiertamente franquista, entonces no tenía grandes problemas con habitar dentro de España, pero sí la obra empieza a verse asfixiada. Y cuando llegan a Nueva York, en esta época las personas tenían que hacer una cuarentena y tenían que esperar cerca del puerto, y Dalí les dice como, déjenme en cuarentena, tengan cuidado porque yo traigo el surrealismo. Esa es como la gran máxima con la que entra Dalí a Nueva York. Acá vemos una foto del año 65 y acá vemos otra foto que es muy elocuente con la vida que empieza a tener Dalí en Nueva York, que la toma Halsman, su gran amigo y fotógrafo, que también es el autor de esta foto, que esta foto al final termina siendo casi una performance. Acá hay otra charla en sí misma. Hay toda esta escena, imagínense que es una foto de los años 40, o sea, cómo tiene que suceder todo esto para que la cámara pueda obturar y se produzca esta imagen. Entonces, Salvador Dalí entra en el mundo de Nueva York, entra en el mundo de la moda, entra en el mundo de Coco Chanel, empieza a hacer vestuarios, perfumes, vitrinas, joyas, y extiende su mundo ya al máximo de lo máximo. Y esto genera el gran quiebre de Salvador Dalí con el movimiento surrealista, y ya es un personaje en sí mismo asociado al surrealismo, pero en una fuente autónoma y absolutamente independiente. De hecho, Breton le llamaba el Ávila Dollars, porque dice que su relación y la obra en Nueva York es netamente con el dinero, como que dejó de ser un surrealista, dejó de ser un intelectual, y solamente le interesa el dinero. Y en el documental que les contaba antes, Dalí dice, bueno, no está tan equivocado, porque en el fondo a mí me interesa mucho el oro, no el dinero, pero el oro, y de alguna otra forma el oro está asociado con el dinero, así que Breton no está tan equivocado. Y aquí empieza ya a vivir otro tipo de experiencias, netamente externas, y es por eso que empiezan a tomar esta decisión de vivir el verano español en España, ¿cierto?, donde empiezan a estar con Joan, y Dalí tiene el rigor del taller. Dicen que era muy riguroso, que estaba desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde, por las tardes, trabajando, pintando, pensando. Gala le posaba, y si Gala no estaba posando, estaba armando todos los proyectos y las cosas que después llevaban a Nueva York. Entonces estaban constantemente en un ir y venir del mundo de la creación, que era España, a el mundo de la externalización de la obra, el sistema, el mercado blando y todas las infinitas posibilidades que existen en una ciudad tan cosmopolita como Nueva York. Hizo hasta un diario, Dalí News, y esta obra la puse aquí porque Jirafa en llamas de alguna forma representa también la relación con la moda y todo lo que empieza a cuestionarse Dalí. Pero llega un momento en que tampoco tenían tanto dinero. Dalí extrañaba a su familia, trata de reconciliarse con su padre, eso lo hace volver a asumir todo el tema de su relación con el franquismo, y antes de volver, el Papa los recibe y empieza un periodo bastante místico que tiene Salvador Dalí, donde vemos Jesús crucificado, las tentaciones de San Antonio, las vamos a revisar ahora antes de terminar. Entonces, todo este mundo súper externalizado, ¿cierto?, que de alguna otra forma vive en Nueva York. Acuérdense de que Salvador Dalí dice como el artista es la obra de arte, y esa es la máxima con la que él se mueve en Nueva York. Declara que, dice, la declaración del derecho de los hombres es su propia locura. O sea, en Nueva York él ya estaba viviendo todo se me olvidó la palabra, perdón, pero todo lo excéntrico
que significaba la idea de Salvador Dalí en la cosmopolita ciudad de Nueva York. Hasta trabaja con Hitchcock. Entonces, cuando se le presenta esta oportunidad de ir a ver al Papa y se empieza a relacionar con este mundo místico, ahí de alguna u otra forma empieza a cuadrar y encuentra esta manera bastante como bidireccional de vivir entre Nueva York y España. Reflexión, misticismo, concentración, lectura, escritura, porque recordemos que también es bastante buen escritor, y todo lo que pasa en la ciudad de Nueva York. Ahora vamos a pasar a ver algunas obras. El libro que les mostré se llamaba El enigma sin fin. Es un libro que a mí me parece extremadamente importante, es muy difícil de conseguir, lamentablemente, pero habla principalmente de la relación de esta tríada de artistas que es Buñuel, Lorca y Dalí. Y no por nada el autor le pone el nombre de esta pintura que estamos viendo acá, que también se llama El enigma sin fin. Y acá les pido disculpa que lea, pero me parece que no cabe lugar a interpretación, porque es muy técnico lo que dice, y de alguna otra forma considero que explica bastante la reflexión de Dalí a lo largo de toda su carrera. El método paranoico crítico, cuya creación se debe a Salvador Dalí, tiene como resultado la manipulación de las imágenes convencionales, bien por medio de la descomposición o bien por la utilización de la putrefacción. ¿Se acuerdan cuando les mostré el video de Lorca, Buñuel y Dalí? Hablaban de lo putrefacto, y la idea de la putrefacción venía del miedo a la muerte de Lorca. Todo al final, todo lo que pasa en la vida y obra de Dalí está asociado a ese momento de esa tríada. Retomo, dice, de las imágenes convencionales, bien por medio de la descomposición o bien por la utilización de la putrefacción, a lo que se une un hallazgo no menos importante, lo que se conoce familiarmente como imágenes paranoicas o imágenes dobles, que según el propio Dalí son la representación de un objeto que sin la menor modificación figurativa o anatómica es al mismo tiempo la representación de otro sujeto absolutamente diferente. Este tipo de representaciones tienen además varios precedentes a lo largo de la historia del arte, como las figuras polivalentes realizadas por Giuseppe Arcimboldo en el siglo XVI o algunas de las fantasmagóricas visiones del Bosco. Me interesa mucho la idea de lo paranoico crítico, es un concepto acuñado desde y para Salvador Dalí, por él mismo, y cuando les conté que enfrentó a Freud, lo enfrentó para decirle: usted tiene que leer mi tesis sobre la idea de lo paranoico crítico, porque en mi obra está asociada netamente a ese pensamiento, a esa reflexión. No sé si Freud lo habrá leído, ojalá que sí, pero claramente es un concepto que quedó acuñado dentro de la obra de Salvador Dalí, que no es lo mismo. Y esto es algo muy interesante de generar la diferencia. Yo no sé si todos ustedes estarán de acuerdo con esto, pero no es lo mismo la idea de lo paranoico crítico y este tipo de imágenes que con la pareidolia. La pareidolia es esta capacidad que uno tiene de encontrar imágenes que uno recuerda en espacios abstractos. No es lo mismo, yo creo, lo podríamos discutir, porque lo paranoico crítico tiene que ver con imágenes concretas, y lo vamos a ver ahora. El enigma sin fin está claramente construido desde imágenes, desde figuras conocidas como lo que es la figura masculina, lo que es un perro, un frutero, y la unión de todas estas figuras conforman esta imagen. Entonces, lo paranoico crítico tiene que ver con cada imagen identificable unida en este total. Bueno, no tengo mucho tiempo más, a ver. No, para nada. Entonces, voy a pasar a mostrar las obras más importantes y después quiero rápidamente que veamos las obras que hay en el Museo Rally, que están en el Museo Rally España, Santiago y Uruguay también. Para que puedan ver más o menos hacia dónde todo esto que les conté, que espero que no estén mareados, hacia dónde lo lleva, ¿cierto? Concretamente. Acá tenemos La tentación de San Antonio,
una obra que es bastante conocida por estos elefantes, las estructuras de estas estructuras piramidales, el tema de lo místico, ¿cierto? Lo católico. Recuerden que era un momento de reflexión que tiene Salvador Dalí después del gran apogeo que tiene en Nueva York. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Yo creo, esto es una opinión personal, pero creo que esta es de las obras que tiene Salvador Dalí. Aparte porque trabaja el tema de lo tautológico, ¿cierto? Cómo una cosa lleva a la otra y lleva a la otra y se repite a sí misma, que es muy del automatismo psíquico, es muy del tema de la escritura automática. Esta obra también da para una charla en sí misma porque tiene muchas relaciones filosóficas y psicológicas que a él le interesa trabajar. El gran masturbador. Estas son, imagínense lo que puede ser en las Españas de los años 30 esta pieza. Después llevarla a Nueva York en los años 40, o sea, es bastante de vanguardia y provocador. Él siempre decía que le gustaba provocar, que él era un anarquista, que era un provocador y que era de extrema derecha y que era todas las posibilidades juntas. Y esta es una obra que habla bastante de eso. Acá está hasta ahora la persistencia de la memoria, que es tan poética y tiene toda la relación, ¿cierto?, con el tiempo, que es un factor que no se nomina etimológicamente dentro de las investigaciones de Salvador Dalí, pero tiene mucho que ver con el automatismo psíquico y tiene mucho que ver con el surrealismo, porque el surrealismo también vive mucho de la atemporalidad y a la vez es la reflexión del tiempo y la existencia del tiempo como un fenómeno ontológico. Entonces, es muy interesante eso. Niño geopolítico observando el nacimiento del nuevo hombre. El huevo es un ícono también súper importante en la obra de Dalí. Esto también ha sido investigado de maneras muy profundas porque tiene que ver con lo gestacional, tiene que ver con el prenacimiento, con la belleza, lo asocia mucho él con la belleza, con lo femenino, con esa seguridad y esa calma también. Está el Teatro Museo, para quienes han tenido la oportunidad de ir, parece que es muy impresionante. Yo no he contado con esa fortuna, pero como pueden ver también está rodeado de huevos, o sea, también el huevo es el icono de la protección. Y aquí es donde ya está la expresividad máxima y la resolución final, se podría decir, de lo que fue todo el movimiento daliniano, ¿cierto? Como todo lo que reflexionó, lo que hizo, bueno, la era como modernista que viene después, ¿cierto? En España, donde está Pedro Almodóvar, acoge mucho esta espiritualidad, como se le podría decir, de vanguardia que tiene Dalí, ¿cierto? Las paletas cromáticas, los colores estridentes, la idea de lo kitsch, como ese revival que hace Almodóvar de lo kitsch, tiene mucho que ver con las reflexiones dalinianas acerca del imaginario de la paleta de color, la rítmica visual. Y ahora vamos a pasar a ver, para terminar, obras de los museos Rally. Estas dos piezas están en el Museo Rally de España. Yo estoy segura que después en cada museo les pueden entregar mucho más información acerca de estas piezas. Es muy interesante el tipo de piezas que tienen, ¿cierto? Bastante relacionadas a piezas icónicas, esculturas, hay litografías, ediciones gráficas. Esta pieza también está en el Punta del Este, tiene una dimensión bien impresionante, de los años 80. Acá tenemos otra, también de esta Punta del Este. Es interesante cómo la figura del elefante después va mutando en diferentes contextos plásticos, ¿cierto? No solo es la pintura, también es la escultura, es el grabado. Y aquí podemos volver a visitar el buen dibujante que es Salvador Dalí y qué es lo que lo hace tener como consideración total mientras estaba en la escuela de la residencia artista. Esta pieza está en el Museo Rally Santiago.
Es una escultura muy bonita, yo tuve la oportunidad de verla en persona y es muy, muy, muy bonita. Hace completamente alusión a la obra de La persistencia en la memoria, en bronce, y es impresionante cómo se puede lograr en metal esa flexibilidad que tiene el reloj, esa cosa como amatérica que trata de decir Dalí en su obra pictórica. Esta pieza también está en el Museo Rally de Santiago. Como pueden ver aquí arriba de nuevo está el huevo, perdón, estaba mirando el huevo de abajo, acá arriba está el reloj y abajo el huevo de nuevo. Como pueden ver, hay piezas muy icónicas dentro de las diferentes sedes del Museo Rally. Bueno, y para terminar, Buñuel dice en el libro Mi último suspiro, yo le llamé reconciliaciones porque me parece, y bueno, después de leer todo el Enigma sin fin, qué sé yo, uno se da cuenta de que si bien estas relaciones de amistad entre artistas son intensas, son pregnantes y a veces tienen rupturas irreparables en el plano de lo físico, en el plano de lo emocional, siempre queda la remembranza, ¿cierto? Y Buñuel dice, de todos los seres vivos que he conocido, Federico es el primero. No hablo de su teatro ni de su poesía, hablo de él, la obra maestra que era él. Es muy interesante eso, porque recuerden que cuando les conté acerca de la academia donde estudiaron, el primer vínculo emocional y de amistad fue entre Buñuel y Lorca, y Dalí vino como un poco a interrumpir eso y se generó este trío que es fantástico. Pero es lindo recordar, ¿cierto?, como los orígenes del surrealismo español y cómo se empieza a asociar al surrealismo francés y generan un movimiento, pero tremendo para la humanidad, ¿cierto? Aquí les quise poner dos nombres de biógrafos de Buñuel, que lo interesante es que, y Ian Gibson, que les mostré el video, también lo dice, fueron amigos, y los libros que hay y los videos que hay donde Jean-Claude Carrière habla de Buñuel, es desde lo empírico, ¿cierto? Es la experiencia que tiene él con su amigo, lo mismo que con Max Auf. Entonces, si alguien quiere ir a visitar reflexiones o biografías de Buñuel, creo que esos autores son los más idóneos. Y quise terminar con esto. ¿Por qué para la juventud es tan importante Dalí? Y esto lo tomo a modo muy personal. Cuando yo tenía 15 años, la obra de Dalí era lo que más me podía volar la cabeza, y cuando uno habla con otros artistas se da cuenta de que para la mayoría pasa lo mismo. Y yo creo que tiene que ver con todas las infinitas posibilidades que significa ver la obra de Dalí. Esto es algo para profundizar, ¿cierto? Pero creo que principalmente la idea, la potencialidad de mover los límites y de que una obra de arte es un ejercicio eterno, sin limitancia, sino que solamente asociado a la exploración y a las preguntas. Bueno, eso, voy a dejar de compartir pantalla. Ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas. Voy a mirar el chat. Camila, felicitaciones por tu magnífica charla. Hay una cantidad de saludos, de agradecimientos enorme. Bueno, antes de que pases a las preguntas y puedas revisar el chat, los dejo a todos invitados para el próximo miércoles 14, en este mismo horario, 11 horas, a otra charla sobre Henry Moore, también coorganizado con el Museo Rally Santiago. Ahí les dejamos el mail, extensión artes@uft.cl, para que se puedan inscribir. Camila, te dejo el micrófono, hay una mano levantada, Javier Lefiman, para que pueda responder las preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lorena. Yo me voy a quedar aquí con ustedes viendo las preguntas. A ver, Javier Lefiman, te voy a reactivar el audio, a ver si nos resulta. Ahí. ¿Sí? Sí, ¿Se te escucha? escucho. Sí, perfecto. Bueno, que nada, agradecerte, Camila, una exposición espectacular. La verdad, yo he sido fanático
desde, no sé, de la universidad, que ya, bueno, tengo hartos años, así que, pero no soy del mundo del arte, sí, eso quiero decírtelo. Entonces hablo un poco como admirador simplemente de la obra y tuve la oportunidad de estar bueno, en Cataluña y visité Figueras y Cadaqués, la casa que tenía allá, con su y bueno, familia. el teatro museo que está ahí, que es efectivamente espectacular meterse en el mundo, que de alguna forma, por lo que contaban ahí, él mismo armó a su pinta ese museo, ¿ya? O sea, lo dejó armado y de alguna forma lo han tratado de mantener así, ¿ya? Bueno, es lo que explicaban ahí, por lo menos cuando uno visita. Y, y claro, el tema de Dalí igual tiene, yo creo que uno puede seguir hablando por mucho tiempo más y siempre va a encontrar cosas novedosas. No sé, esta figura de Gala, por ejemplo, que uno más que nada escuchaba a los catalanes, porque esta cosa del franquismo, de esta idea del franquismo y de una España unitaria que plantea Dalí, igual causó mucho problema a los catalanes, considerando que él viene de un territorio catalán, ¿no es cierto? Pero en sus últimos tiempos, ya cuando estaba viejito, cuando estaba en silla de ruedas, por ahí al final se reconoce y hay una frase que lanza que dice Visca Cataluña, un poco apelando a que efectivamente después como que se reencontró con el territorio catalán, con su origen catalán finalmente, pero ya en los últimos tiempos, ¿ya? Pero la pregunta es que yo te quiero hacer un poco más, esta cosa que en realidad pienso que afecta a la mayoría de artistas, la verdad, y sobre todo el mundo pictórico, que esta cosa de que pareciera que el dinero y el arte no pueden ir juntos. Eh, y de alguna forma Dalí lo que hace es justamente eso, hace esta fusión y no porque haya aspirado al dinero, a tener dinero, qué sé yo, su arte deja de ser buena, sigue siendo excelente, de hecho. Entonces, esta cosa también que siempre me he preguntado por qué cierto grupo de artistas siempre como que esta cosa del dinero como que no va junto con el arte, como que no puede ir, como que son excluyentes. Mientras que Dalí de alguna forma demuestra que es posible y es más, a lo mejor eso mismo le permitió expandirse más porque tenía recursos para poder seguir creando, que es lo que complica muchas veces al artista finalmente, ¿ya? ¿Dónde tengo el sustento para yo dedicarme solo a crear, por ejemplo? Entonces, yo no sé, yo como no soy del mundo del arte, pero eso es algo un enigma que siempre en el mundo artístico como que lo veo permanentemente presente. No sé qué opina respecto a eso, esta relación del artista y el dinero, no sé, que está reflejado. Y para Javier, cerrar, poquito termino con esto, porque allá, para muchos en Cataluña, en Barcelona cuando estaba, decían que Dalí es el máximo exponente del marketing, porque muchos, como tú decías, tampoco le creían esto de la locura y la genialidad. Para muchos él creó un personaje y ese personaje le dio rédito y lo siguió explotando por siempre. Pero finalmente era un personaje creado como hoy día uno crea una marca, crea un producto finalmente. Y él lo entendía muy bien y él lo entendió de temprano que así era. Eso quería, y muchas gracias, muy buena la exposición, me gustó. muchas gracias, Javier. Gracias a ti por la pregunta también. Mira, primero, con respecto a la idea del franquismo, él trata de aclarar en algún aspecto, dice que le interesaba la idea de la parte irracional de las masas. Y de hecho hay una obra donde él se llama como el enigma de Hitler y muchas personas lo toman como como una aprobación, ¿cierto? A todos los movimientos como desde el fascismo y la extrema derecha. Pero eso yo creo que es un tema que da para mucho. Con respecto a lo del dinero, creo que me voy a centrar en responder desde lo que va esta charla, ¿cierto? Que tiene que ver con la relación de Salvador Dalí y el dinero versus, por ejemplo, el ejemplo de Breton, ¿verdad?
más que poder darte una opinión personal, porque pienso que esta no es el emplazamiento para eso. Los surrealistas tenían una relación con el tiempo muy importante, y el tiempo estaba relacionado a la vez con perder el tiempo, porque en la pérdida del tiempo, perdón, en la pérdida del tiempo estaba la creación, estaban las ideas. Imagínate lo que podría significar en términos comerciales hacer un cadáver exquisito, o sea, era la máxima de perder el tiempo. Entonces, esa pérdida del tiempo en sociedades de mercado, por lo general, no tienen un rédito económico. Entonces existe, lo estoy tratando de hacer lo más llano posible, entonces existe esta idea de que las personas o los artistas que generan mucho dinero están nada más que en la producción y están escindidos de la reflexión. Como Dalí era un tipo que era un genio bastante como desatado, en el buen sentido del desatado, podía inventar muchas cosas. Pero cuando se trataba de ir a hablar, cuando uno lee Breton, por ejemplo, habla de los diálogos con Dalí, dice, no hay diálogos con Dalí, no se habla, no es alguien que profundice en las ideas. Entonces, tácitamente se genera el rechazo, por lo menos en esta época, en estos movimientos, al artista grandilocuente y de mucho dinero, porque se asocia en algún lugar a la falta de reflexión. Y eso después genera un gran mito a lo largo de la historia del arte, ¿cierto? Pero ya ese es otro tema distinto, completamente diferente. Eso es lo que yo podría responder, es lo que yo considero que puede ser algo cercano a lo que tú me estás planteando. No sé si te logré satisfacer. Gracias, Iván. Está Victoria, que nos hace una pregunta y dice, ¿por qué Dalí no quería que supieran que era homosexual? Eso lo hubiese hecho aún más llamativo, sobre todo en esta época. Si le gustaba el shock, se debió haber presentado como hiperhomosexual. Uf, yo creo que eso es mirado desde nuestra era, ¿no? Como, acuérdate, Victoria, que Dalí venía de una familia muy convencional, de un padre extremadamente autoritario, muy clásicos, muy convencionales. Entonces la idea de la homosexualidad también era algo que a él le privaba y le alejaba de su contexto familiar. Y también era algo que no estaba muy resuelto socialmente, ¿cierto? Como no es lo mismo la homosexualidad de Grecia y Roma que la homosexualidad de esta época, donde empezó a existir Freud catalogando las conductas homosexuales y sobre todo con el tema del concepto de la paranoia. Eso es algo que a Dalí le generó mucho ruido y mucho conflicto. O sea, cuando a su familia se le diagnostica esta gen de la paranoia, él quiere alejarse de eso y quiere completamente enfrentar su timidez y su forma de realidad sin esa paranoia. Entonces la homosexualidad en la tesis de Freud estaba completamente relacionada a la homosexualidad. Y es por eso también que después, es por eso también que después Dalí vaya enfrenta a Freud y le dice, lea mi tesis sobre la paranoia crítica, que la paranoia no necesariamente está asociada a la homosexualidad. Yo creo que tiene que ver un poco con esta necesidad de disociarse del contexto familiar en términos psicológicos, porque no es de contexto, no es conceptual, ¿cierto? Sino que es psicológico. Voy a buscar más preguntas por aquí. Raúl Loruso, ¿de qué manera relacionas a Gaudí con Dalí? Ay, yo creo que me pilla un poco sorpresa esta pregunta porque no he estudiado mucho a Gaudí, voy a hablar desde un lugar muy superficial. Creo que tiene que ver con la capacidad de relacionarse con la dimensión en la que vivimos. Gaudí es un tipo que sale por completo de la dimensionalidad en la que estamos y Dalí en su forma también. Yo creo que antes de la fuerte catalogación del psicoanálisis, habían personas que tenían la posibilidad de imaginar la realidad y concretarla sin grandes complejos y de formas muy paradójicas. Creo que eso puede ser una interesante unión entre Gaudí y Dalí. Primero, el tema de la espacialidad,
Si tú ves las imágenes del teatro museo, la espacialidad, esa cosa orgánica también tiene mucho que ver con lo de Gaudí. Bien a grandes rasgos es lo que creo que podría tratar de responder. Voy a seguir. ¿Crees que Juana Guienao se basó en Dalí para sus obras? No lo sé. La verdad es que no lo sé, pero creo que la obra de Juana Guienao tiene una orgánica mucho más cercana al surrealismo francés, y qué es lo que pasa con esa generación, ¿cierto? Bastante esa generación de los 50, 60, que están muy relacionados al surrealismo francés, a estas formas orgánicas, más que completamente asociado a Dalí. Creo que eso puede ser muy específico para el imaginario de Juan. Nos queda muy poquito tiempo, voy a buscar una última pregunta, espero llegar... A ver... Juan Alfaro pregunta si Dalí pertenecía al espectro autista. La verdad es que no lo sé, eso es un diagnóstico médico y no me considero una persona capacitada para decirlo. Tampoco creo que hayan en sus biografías, no me tocó la verdad ver nada en relación al espectro autista, la verdad. No tengo más preguntas en el chat. A ver, aquí parece que llegó una. Turing nació en la misma época y siendo homosexual debe haber sido un gran golpe para sus contemporáneos, todo lo que rodeó por su vida. Eso un poco por la pregunta de la homosexualidad a Dalí, Karina Ladrón. Sí, bueno, es que el tema de la homosexualidad es muy interesante. De hecho, a las personas que les interesa esa relación en Dalí, yo les recomiendo que vean, busquen videos y libros de Ian Gibson. Él habla mucho acerca de este tema, sobre todo en la relación Buñuel, Lorca y Dalí. Porque también está esa falta de catequización de la homosexualidad que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que tiene que ver con derechos. Ahora el concepto de la homosexualidad tiene otras conformaciones, ¿cierto? También son cívicas, son civiles, legislativas. Entonces yo creo que es bien importante poder ver bien, si les interesa, poder ver bien ese tema desde las personas que lo han reflexionado en términos de lo conceptual a la época. Yo ahí soy bien kantiana, creo que el contexto, si bien no determina de alguna forma, conforma. Entonces, hablar de la homosexualidad de los años 30, sin duda es un hito para trasladarnos a lo de ahora, pero no podemos pensar en esa conceptualidad desde el hoy, ¿no? Creo que el contexto histórico es bien importante. Preguntan si quedó el link de la entrevista. El link de la charla va a estar alojado en la web de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra, donde están todas las charlas que se han dado y los conversatorios. Ahí tienen un montón de material. Empezamos a hacer desde la pandemia, así que pueden ir a visitar mucha información. ¿Puedes poner un segundo el párrafo de lo paranoico crítico? Ya, perfecto. Antes de cerrar, Karina, lo voy a poner porque varias personas lo han pedido y los links de los documentales. Perfecto. Raúl Russo, ¿tienes una pregunta? Esta es la última pregunta. ¿Les parece? Te estoy habilitando el audio porque me levantaste la manito. ¿Te resulta? A ver ahí, ¿me escuchas? Sí, ahí sí. Sí. Bien. Bueno, fantástico tu disertación, muy buena, muy interesante, porque Gaudí es un artista genial. Soy arquitecto, soy docente. ¿Cómo enseñar Dalí a los jóvenes? Qué buena pregunta. Me lo pregunté mucho mientras hice esta exposición porque les voy a confesar que Dalí no es uno de mis artistas referenciales ahora ni nada, pero sí lo fue en la adolescencia, y lo que comentaba en la charla yo creo que es algo bastante general. Yo creo que una excelente forma de poder enseñar Dalí a la gente joven o a las nuevas generaciones es desde la libertad del pensamiento.
Yo creo que ese es un espacio muy, muy fructífero. Es algo que producto de las redes sociales, el exceso de información, el exceso de imágenes, está medio coartado, ¿cierto? Como todos caemos en tener reflexiones bien supeditadas a lo que se está diciendo, a las modas. Entonces la libertad del pensamiento yo creo que es como un eje, una inflexión que se puede dar en la gente joven desde la obra de Dalí y toda la historia, porque la verdad es que yo creo que la obra de Dalí no solo son sus pinturas o el perfume, sino que también es... Yo cada vez que era adolescente y leía el libro El Enigma sin fin, pensaba en cómo pudieron pensar tantas cosas, como cuando hacen El perro andaluz, que está disponible en YouTube, la pueden ver, cómo se les ocurre poner un ojo de un buey y cortarlo y que literalmente salga el globo ocular. ¿Por qué pensaron eso? ¿Para qué pensaron eso? No pudimos ahondar mucho en esa película, ¿cierto? Pero esa libertad, la libertad que tiene Buñuel en sus películas, ¿cierto? La película El discreto encanto de la burguesía, es una película que cada vez que te van a decir el sentido de la película pasa un avión. Es lo más insólito que hay. También en Viridiana, todo lo que pasa con esta monja, ¿cierto? Y la otra película, se me acaba de olvidar el nombre, que es la que puse la imagen ahí, que Catherine Deneuve tiene una vida súper formal, casada con un hombre muy buen mozo, millonario, y que estaba completamente aburrida y decide transformarse en una prostituta de alta clase. ¿Cómo piensan en todo eso, cierto? Y sobre todo esta relación entre García Lorca, Buñuel y Dalí, que fue el núcleo de la expansión de esa libertad de pensamientos. Todos lo permitieron, todos se lo pensaron, fueron homosexuales, después fueron bisexuales, después fueron heterosexuales, lo negaron, mentían, se amaban, se odiaban, inventaron conceptos, trasladaron conceptos a otros espacios. Entonces yo creo que desde ahí se puede empezar a mostrar la obra de Dalí, pero yo creo que también siempre abrazada de la obra de Lorca y abrazada de la obra de Buñuel. Yo por eso le puse El Enigma sin fin a la charla, porque creo que ese es el núcleo del surrealismo. Después está el neto francés, ¿cierto? Que es Breton y todo eso, pero creo que ese podría ser un gran espacio. Perdón el énfasis, es que me gusta mucho el tema. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, quizás también hoy en los jóvenes que lean García Lorca o algún poeta de la época cuesta. ¿Cómo te parece con las herramientas que tenemos hoy, que son tan invasivas y que ellos están tan inmersos en ese mundo que nosotros quizás por nuestra edad, no sé, quizás hay gente más joven que no la veo, pero que no, les cuesta mucho más llegar a la lectura de esos referentes de una época? Entonces hoy tienen otras herramientas los jóvenes que son muy invasivas, que son muy agresores y que no llegan a interpretar cuál es la dimensión que tiene ese señor, de dónde fue la búsqueda de su fuente, porque en realidad él fue a buscar y tiene una fuente porque estuvo en un lugar rodeado de amigos que tenían cierta inteligencia y tenía una manera de nutrirse. ¿Cómo te parece hoy con las herramientas que los jóvenes tienen, que son a veces no tan buenas, creo yo, y son muy invasivas, y el joven por ahí no tiene un referente como para decir más que el docente, y nosotros hacemos lo que podemos desde nuestro punto de vista y de nuestra formación? Por eso por ahí digo, ¿no? Yo creo que sí. Me voy a salir un poco del tema, pero es que me parece interesante lo que planteas. Yo creo, la verdad, es que lo primero es no generar esa distancia de los jóvenes tienen otras herramientas que nosotros. Nosotros coexistimos con otras generaciones. Sí. Y creo que la transversalidad generacional es fundamental. Yo tengo una hijastra de 16 años y grandes de mis conflictos como de ideología tienen que ver con las conversaciones con ella y nos nutrimos bidireccionalmente. Entonces creo que eso es lo primero. Lo segundo es, yo creo que el adultocentrismo es algo que también tenemos que sacar, ¿cierto? Como
Y para poder hacer eso y poder llegar de una forma más llana y horizontal a las otras generaciones, a las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes, tiene que ver con la experiencia. Yo nunca me hubiese enamorado de García Lorca si a mí me hubiesen dicho, lee El romancero gitano, así, porque lo tenéis que hacer. No, yo me enamoré de García Lorca porque afortunadamente tenía un padre que me decía, lee García Lorca, porque mira lo que pasa con los gitanos, y me ponía un flamenco, y después veíamos flamenco, y después quise estudiar flamenco, y el romancero gitano era parte de una experiencia, de una forma de entender la realidad. Entonces, yo creo que como la implicancia de la docencia en todas las generaciones, porque la docencia se ejecuta transversalmente, no sé, la gente que hace clase en la universidad, hay alumnos hasta mayores que uno a veces. Pero creo que la experiencia tiene que ver con esa contaminación positiva de la pasión, de enseñar lo que a uno le apasiona es la experiencia. Yo no podría enseñar algo que no me apasione, no podría enseñar economía porque no la entiendo, ¿no? Entonces, creo que la experiencia es la forma. ¿Cómo hacemos que lean El romancero gitano? Primero, hay que hablarles del amor, hay que hablarles de las penas de amor. Las penas de amor son universales, todos las tenemos, todos las hemos tenido. Hay que hablar del flamenco, hay que hablar de lo que significa el gitanismo, hay que hablar de la cultura andaluza y la diferencia del gitano español, del rumano, los nómades, y ahí, ¿no? Y empezar a meterse, y después uno dice, mira, está este libro que te puede interesar. Eso es lo que yo creo. Bueno, ya estamos en la hora. Les quiero dar las gracias por la paciencia de escucharme. Trato, la verdad, de hacerlo de la mejor forma posible y tocar la mayor cantidad de temas posible. Es difícil porque en 60 minutos es poquito lo que podemos decir, pero agradezco que todavía existan tantas personas dentro de la sesión. Espero que haya sido un espacio estimulante para volver a retomar la obra, ya sea de Dalí, de Buñuel, de Lorca, de Jean-Claude Carrière, de Ian Gibson, Max Aub, no sé, de todas las personas que tocamos aquí, para que podamos seguir pensando en lo que significa la experiencia del arte, la pertenencia y la permanencia de la interculturalidad para poder ser artistas, creadores y espectadores y espectadoras. Así que muchas gracias y espero que estén muy bien. Les recuerdo que la charla queda grabada en la página de la facultad.